Bien, estamos en la hora, así que comencemos. El ramo del que estamos hablando acá se llama Informática Teórica, INF 155, y ahí estamos. Veamos, algunas cosas preliminares. Nosotros nos vamos a comunicar entre nosotros usando el aula. Está ahí mi dirección de correo, pero Profe, sí, hay como una ventana que tapa la diapo. O sea, un esto de poco. aquí, lo que acabo de mover, o es otra. Sí, como un cuadrado. A ver, espérate, déjame ver. Lo que pasa es que Zoom tiene una especie de... Ahí sí, Sí, profe, ahí sí. ya. Sí, era el chat que tenía abierto. Bien. Nuestro medio de comunicación es aula. En el fondo hay foros, digamos, posiblemente creemos foros adicionales según se necesiten para comunicarnos. ¿Sí? La idea de comunicarnos fundamentalmente a través de aula es que de esa manera cualquier consulta y comentario o aporte que alguno de ustedes haga automáticamente es visible para todo el curso y de esa manera resulta más, o sea, resulta más transparente que lo que está pasando, ¿sí? Eso. En el aula va a estar publicado, todavía no está en realidad, el aporte del ramo en formato PDF. El apunte en realidad cubre lo que vamos a ver en el semestre y también incluye algún material adicional que nosotros no vamos a ver. Y también en el aula vamos a poner las transparencias, por ejemplo, esto que estamos viendo acá nosotros en este momento, de manera que ustedes puedan usar eso como una especie de resumen de la materia. Los fuentes látex del apunte que incluyen las transparencias en el fondo están en un repositorio Git. El repositorio Git del caso está bajo labcom.cl en el laboratorio de computación del departamento de informática, y a ese repositorio ustedes tienen acceso con su cuenta de informática. Así que ahí pueden cachullar las cosas. Si alguien quiere ver cómo se hacen algunas cosas, algunos monos, algunas cuestiones, puede sacar inspiración de ahí. Sea feliz haciéndolo. Generalmente, conforme va avanzando el curso, yo voy haciendo modificaciones, ya sea por problemas, errores, cosas poco felices que me comentan los estudiantes. De repente veo algún tema nuevo que no está cubierto en el apunte como está, así que lo agrego. Se ha sabido el caso en que he tomado el cuento y lo he puesto patas para arriba completamente. Así que eso. Si es que hay cambios muy sustanciales en el apunte, voy a publicar una versión nueva del apunte o las transparencias en el aula. En caso de que no hayan modificaciones sustanciales, en el fondo no voy a publicar nada allí, pero sí va a estar la versión modificada en Git. Paréntesis en el fondo. Ustedes se manejan con Git, supongo. Son expertos de clase mundial. La verdad no, profe. Bien. Se manejan con látex. Tampoco, Sí. supongo. ¿Sí?
Ya. Sí, profe. A ver, Git. Bueno, en realidad Git no viene mucho al caso. Voy a dejar algún tutorial, alguna cosa por ahí. Paréntesis, en el fondo, ¿de qué se trata Git? Git es un sistema de control de versiones distribuido. Sistema de control de versiones significa en el fondo que yo puedo tener guardada de forma compacta una cantidad espantosa de versiones distintas de algún, bueno, en este caso, por ejemplo, del apunte, ¿sí? Una montonera de archivos y guardarlos con... Y lo que hace el sistema de control de versiones es me guarda versiones distintas, digamos, en forma ordenada y me permite navegar entre ellas. La misma idea que uno tiene cuando, por ejemplo, escribe un programa y dice, aquí voy a guardar la versión preliminar siguiente, la versión 2, la versión 3, la versión 3.5, etcétera, ¿sí? Típicamente cuando uno hace eso a mano, uno guarda el cuento completo, digamos, copia completa del asunto. El problema es que eso rápidamente se hace difícil de manejar y es complicado hacerse preguntas tales como en qué versión, por ejemplo, cambió esto, cuáles son las diferencias entre la versión 2 y la versión 3. ¿Sí? Un sistema de control de versiones tiene como función básicamente automatizar eso y hacerlo más compacto, o sea, no ocupar espacio para tener 30 copias completas del cuento, si es que son 30 copias que difieren tal vez en que en algún archivo se cambiaron un par de líneas. Punto número 1. Punto número 2, sistema de control de versiones típicamente además te permite interrogar el cuento, preguntar cosas tales como cuál es la diferencia entre la versión 2 y la versión 3, qué archivos han cambiado, en qué versiones se modificaron tales o cuales archivos, y además permite generalmente guardar las distintas versiones que uno va guardando con alguna clase de comentario. O sea, decir, versión 2, aquí se cambió tal cosa. ¿Sí? Permite además, y esa es una de las gracias típicas, bueno, una de las grandes gracias de Git también, permite crear lo que llama ramas. O sea, por ejemplo, se me ocurrió alguna idea genial para agregar alguna cosa a mi apunte o a mi programa. Puedo crear una rama y explorar esa idea de agregar esa funcionalidad genial allí. Si es que el experimento resulta exitoso, perfecto, lo integro, digamos, en la versión oficial. Si es que el experimento resultó que en realidad debe haber estado curado cuando se me ocurrió esa idea, puedo simplemente borrar esa rama y aquí no ha pasado nada. Puedo tomar cosas de ramas distintas e integrarlas entre sí. O sea, puedo hacer un montón de jugarretas de ese tipo, ¿sí? Eso es control de versiones en un rápido resumen. Git también es un sistema de control de versiones distribuido, que significa en este caso particular de que, en el caso particular de Git, significa que yo tengo acá en mi computador una copia completa del repositorio del proyecto, digamos, del apunte. Hay otra copia completa en el servidor en Labcom, y si alguno de ustedes clona, o sea, copia el repositorio, va a tener una copia también completa independiente. Y la gracia de Git precisamente es que si ustedes hacen modificaciones, ustedes esas modificaciones me las pueden mandar a mí y yo integrarlas en mi versión, o ustedes pueden seguir trabajando por su cuenta en una dirección distinta a la que estoy desarrollando cosas yo. El sistema de control de versiones Git fue inventado originalmente para manejar el código del núcleo Linux,
pero resultó tan, ¿cómo podríamos decirlo?, tan extraordinariamente superior a casi cuánta cabeza de pescado se había inventado antes, que hoy día prácticamente, o sea, hoy día es probablemente lejos el sistema de control de versiones más usado del mundo. Hay el sitio github.com, es un sitio en el cual ustedes pueden crear sus propios repositorios y guardar cosas ahí para mostrarlas al mundo y tenerlas en algún sentido también ahí en forma de un respaldo a lo que ustedes tienen localmente. Bueno, eso. Respecto de Git, si están usando Linux, pueden instalar Git. Hay una serie de tutoriales que vienen como manuales, como parte de la documentación de Git, bastante útiles, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas que no tienen que ver con esta rama. Es extremadamente conveniente acostumbrarse a usar herramientas de ese tipo, ¿sí? Ayudan muchísimo a ordenar el trabajo, ayudan a la hora de meter las patas, digamos, y querer volver a la versión anterior que uno tenía, que sabía que estaba funcionando. Además, ya que estamos en eso, Git tiene una cosa extremadamente simpática que se llama bisect, de bisectar, que básicamente ustedes le dan un par de versiones, le dicen, mire, aquí la cuestión funcionaba, acá no, y va haciendo básicamente una búsqueda binaria, va partiendo el rango de cosas en dos hasta ubicar la modificación que introdujo el problema, lo cual es bastante entretenido, incluso puede automatizarse, pero este no es un curso de Git, lamentablemente, así que dejemos eso. Es otro tema. La evaluación del ramo es 2 certámenes, quizzes, básicamente nota ayudantía, son quizzes y tareas, y no hay examen final, o sea, eso. El primer certamen cubre la materia, básicamente la primera mitad del semestre, hasta la primera prueba, con peso 30%. Por la razón de que el peso del primer certamen es algo menor que el segundo, que vale 35, es que la materia del segundo certamen cubre en realidad todo el semestre. Obviamente con extremadamente fuerte énfasis en la segunda mitad del semestre, pero no por eso queda fuera la primera mitad, ni como el segundo certamen de alguna manera es el ramo completo y no un pedazo, solamente tiene un peso un tanto mayor. El 35% restante es nota de ayudantía, o sea, 10% quiz de evaluación de ayudantías y cosas afines a esas que vamos a conversarlas una vez que esté definido el o los ayudantes del ramo. Y tareas. Tareas, bueno, eso. Únicamente para quienes hayan faltado un certamen, va a haber un certamen recuperativo final, si es que hay interesados en realidad, que cubre toda la materia, o sea, es un certamen recuperativo si faltó la primera prueba o faltó la segunda de lo mismo, de la misma prueba que es de toda la materia. Y la nota de esa prueba sustituye la nota que falta, o sea, si faltó la primera prueba, el certamen recuperativo vale por el primero y si faltó la segunda, vale por el segundo, ¿sí? No hay pruebas de mejorar nota ni cosas por el estilo. Mi experiencia de unos pocos años ya haciendo clases en la Santa María, en otras partes también por lo demás, me demuestra que la gente que termina dando las pruebas para mejorar nota es gente que típicamente le ha ido mal no solamente en este ramo, sino que posiblemente en otros ramos, probablemente en otros ramos más. Y se ve entonces en la maravillosa situación de me voy a salvar en estos 3 ramos dando pruebas estos 3 días seguidos sobre toda la materia del semestre.
y el resultado de eso en general ha demostrado ser absolutamente desastroso. O sea, las notas de esa clase de pruebas en el fondo no permiten que nadie realmente termine aprobando el ramo. Como eso, yo considero que es una manera de darle falsa esperanza a la gente. Prefiero no hacerlo y no someterlos además a la presión bárbara que significa el tener que estar dando una montonera de pruebas que podrían salvar el semestre en una semana o menos todavía al final del semestre. Prefiero no hacer pruebas de mejorar notas, ¿sí? Solamente pruebas de falté una prueba. Respecto de faltar una prueba, bueno, nuestras pruebas acá son formato aulaístico. La idea es similar a una tarea en el fondo. Se propone un cierto conjunto de problemas en el aula, igual que una tarea, a ser resueltas en un plazo de básicamente, típicamente el plazo es que la prueba se publica, por decir, algún día viernes a mediodía y se entrega el domingo en la tarde, de manera de que ustedes tengan tiempo para organizar su trabajo ese fin de semana con calma y tengan tiempo para hacer bien y a conciencia desarrollar ¿cómo se llama? Desarrollar la prueba. Que se den tanto tiempo para desarrollar la cosa no significa que ustedes necesitan un día completo o más para desarrollar el problema, sino que simplemente es para darles holguras, ¿sí? Por lo demás, traducir los borrones que uno tiene en borrador a un documento más o menos ordenado, claro y completo, toma tiempo. Y eso obviamente también entra en el periodo dado para entregar la prueba. Lo que sí que la corrección de estas pruebas va a ser un tanto más exigente que tareas, o sea, pruebas hechas en papel en un tiempo limitado. O sea, a partir de ustedes tienen más tiempo, tienen la posibilidad de revisar con calma lo que están entregando antes de entregarlo, con más calma de que pueden tener una prueba escrita en papel, digamos así. Y por lo tanto, el estándar de que lo que se considera una respuesta razonable es algo más alto. Una costumbre que copié de Estados Unidos, donde yo estudié, allá era tradicional o común al menos, que los certámenes tuvieran 5 preguntas, de las cuales habían 4 preguntas obligatorias, llamémoslo así, y una quinta pregunta opcional para subir nota, o algún tema similar a ese, ¿sí? O sea, uno podía en una prueba sacar, si respondía las 4 preguntas obligatorias y la pregunta opcional, podía sacar nota mayor que 100. Allá también usaban notas 0 a 100, igual que en la Santa María. Claro que yo prefiero no hacerlo en términos de decir estas preguntas son obligatorias, esta otra pregunta es extra, sino que más bien simplemente el certamen que tiene más puntaje que 100 sumando los puntos de las preguntas. Un poco la idea es que yo no espero que ustedes hagan un trabajo perfecto en una prueba para merecer la nota máxima. Basta que hagan un muy buen trabajo, que puede tener ciertos errores. Estamos hablando de un trabajo que ustedes están haciendo un poco en la carrera también, ¿cierto? Y por lo tanto puede ser que alguien tenga nota más de 100 en un certamen. En las tareas y en los certámenes también, si es que alguien
se le ocurre alguna manera particularmente ingeniosa de resolver un problema, a alguien se le ocurre una manera que no se nos ocurrió a nosotros de cómo resolver el problema particular, alguna manera particularmente ingeniosa, como digo, interesante, queda a discreción del corrector de dar un pequeño premio respecto de esa clase de cosas. O sea, eso. Además, como ya les comentaba, nuestro apunte, nuestras transparencias, las transparencias en este momento las desarrollé, comencé a desarrollar el primer semestre del año pasado, ¿sí? Básicamente basándome en el apunte, lo que significa que en realidad esas transparencias están un tanto verdes, no muy, o sea, están bastante pulidas, pero no completamente a mi satisfacción. Es probable que sea bueno agregar algún material adicional, posiblemente agregar más ejemplos u otras actividades. Probablemente las transparencias contienen errores, contienen cosas mal escritas, contienen cosas que se explican mal, contienen ejemplos incompletos, incorrectos, inentendibles, y por lo tanto, como un incentivo también hay que, un premio a aquellos que ayuden a mejorar el material, se dan algunos puntos extra en la nota final por cada aporte que se haga respecto de los apuntes, las transparencias, o también alguien que haga notar algún error, por ejemplo, en el enunciado de un certamen o qué sé yo, ¿sí? El resultado final de esto, obviamente, es que ustedes pueden terminar sacando nota final más de 100 en el ramo, y eso ha ocurrido por lo menos. En caso de ocurrir tal tan terrible situación, bueno, lamentablemente SIGA no permite poner notas mayores a 100, así que si alguien saca, qué sé yo, un 110 en el final del ramo, yo le guardo esos 10 puntos y la próxima vez que tome el ramo parte con 10 puntos de base. Es posible, no lo tengo planificado como tal, digamos, pero de repente me ha pasado que me he encontrado con material adicional que puede ser interesante para incorporar en los apuntes, en cuyo caso lo que yo he hecho ha sido plantear como una actividad extra el revisar detalladamente un borrador, digamos, del tema del caso para ser incorporado en el apunte o no. Y en caso de ver esa clase de cosas, eso es voluntario, y quienes participen en eso optan a algunos puntos extra también en la nota final del ramo. Claro que les advierto de antemano que allí la corrección es básicamente, básicamente podríamos decir binaria, o sea, o leyó a conciencia y demostró que leyó a conciencia y hizo comentarios que vienen al caso, al texto, en cuyo caso tiene puntaje completo, o no lo demostró, en cuyo caso no tiene puntaje, o tiene puntaje muy parcial solamente. Bueno, y si no hace nada al respecto, no tiene puntaje, obviamente, pero eso no cuenta en contra de la nota final. Bueno, eso es lo que estaba comentando recién, nota extra. Y una advertencia para que no se vengan a quejar después: este ramo es
finalmente un ramo de una rama de las matemáticas, un tanto disfrazado. Vamos a utilizar libremente resultados de matemáticas. Mucho de lo que vamos a hacer acá nosotros van a ser precisamente demostraciones de distintas especies. ¿Sí? Las matemáticas que vamos a ver acá definitivamente no son para nada las matemáticas que ustedes conocen de los ramos de matemáticas 1 o matemáticas 4, digamos. Son otro tipo de matemáticas. Nosotros aquí estamos lidiando con cosas como lógica, estamos lidiando con cosas como objetos discretos, no variables continuas como lo hace el cálculo. ¿Sí? Vamos a utilizar bastante algunos resultados que vienen del área de grafos y digrafos. Vamos a ver un poquitito posiblemente que tiene que ver con combinatoria. Vamos a escribir algunos programas en algunas cosas también. En distintos lenguajes, o sea, esto no es un ramo de programación, estructura de datos ni nada por el estilo, sino que es un ramo que tiene que ver con programación. Algunas de las cosas que hemos discutido nosotros acá se usan en programas. Es necesario de repente escribir programas para verificar o hacer algunos cálculos y por lo tanto hay que tener cierta soltura escribiendo programas. En general, los programas que tenemos acá están escritos en C. Necesitamos hacer uso de algún lenguaje de relativamente bajo nivel, digamos, para hacer algunas operaciones que nos interesa hacer. Pero no es en realidad obligatorio. O sea, no es obligatorio hacer las cosas en C. En este ramo, nosotros vamos a hablar de dos cosas que son derechamente bien claramente separadas, que de todas maneras están íntimamente relacionadas. La primera parte es una parte que podríamos llamar lenguajes y autómatas. Vamos a definir una serie de términos y conceptos, digamos, como lenguajes, alfabetos, autómatas, operaciones entre lenguajes, expresiones regulares. Vamos a definir varias especies en realidad, de computadores muy rudimentarios que permiten hacer ciertas operaciones. Fundamentalmente nos interesa la operación de determinar si una palabra pertenece o no a un lenguaje dado. O sea, si, qué sé yo, digámoslo en castellano, verificar, por ejemplo, que una palabra esté ortográficamente bien escrita, digamos, cosas de esa clase. ¿Sí? Y una de las cosas que nos va a interesar, o sea, hay dos grandes aspectos que nos interesan de esto. Un primer aspecto es el aspecto práctico, cómo podemos, en el fondo, y esa es la gracia de tener autómatas como una especie de computador o programa muy rudimentario, cómo podemos manipular esa clase de objetos y en particular también llevarlos a la práctica en forma eficiente en un lenguaje de programación como puede ser C. Cómo puedo utilizar esta clase de técnicas para simplificarme la tarea de hacer mi pega, digamos, como programador, como escribiendo herramientas para manipular textos o cosas por el estilo. Como estamos hablando de mecanismos así bastante rudimentarios, muy basados en cosas muy, básicas,
Una pregunta más o menos obvia es cuáles serán los límites que tiene este modelo, ¿sí? Obviamente, si tengo una cosa muy rudimentaria, qué cosas puede y no puede hacer, me permite también decidir en qué punto puedo utilizar un modelo simple y por lo tanto fácil de manejar, digamos, o cuando tengo que recurrir a un modelo más complejo porque me quedé corto, ¿sí? La otra parte tiene que ver con computabilidad y complejidad. Aquí nos vamos derechamente al punto de vista de qué puede o no hacer un programa. Una conclusión un tanto sorprendente y bastante, podríamos decir, molesta, que vamos a obtener más o menos tempranamente con esto, es que hay ciertos problemas, incluso algunos problemas que son bastante naturales y como evidentes, que a uno que le gustaría hallar soluciones para ellos. Realmente pues, vamos a demostrar que esos problemas, ningún problema los puede resolver. Explorar esa clase de fenómenos, cómo podemos demostrar esa clase de cosas y una serie de fenómenos afines, similares, es lo que se conoce como teoría de computabilidad. Hay harto paño que cortar. Bien, eso nos pone en la incómoda posición de que hay ciertos problemas que definitivamente no pueden resolverse. O sea, no es que no puedan resolverse en términos de no lo podemos resolver porque toma mucho tiempo o no los podemos resolver porque no hay suficiente memoria ni nada por el estilo, sino que el problema es que incluso si no ponemos ninguna clase de restricción de tiempo de ejecución del programa, no ponemos ninguna clase de restricción al, a la memoria ocupada en el proceso de cómputo, simplemente no pueden resolverse. Resulta, y ese es otro fenómeno que se hizo, llamémoslo así, se hizo visible a mediados del siglo pasado, recién. Resulta que hay problemas que pueden resolverse en principio, pero que las mejores técnicas de solución para esos problemas usan tal cantidad de recursos que resolver esos problemas en la práctica no se puede. Y eso nos mete entonces en nuestro siguiente tema, el tema final del ramo, que es lo que se conoce como complejidad, que es la pregunta de qué tantos recursos se requieren para resolver ciertos problemas. Y la teoría del caso es en realidad bastante fascinante, en particular porque hay problemas que toda la evidencia indica que requieren cantidades enormes de esfuerzo para resolverse, pero nadie ha sido capaz de demostrar tal cosa. Entonces, nuestra manera de enfrentar esa clase de cosas, de enfrentar esa clase, el demostrar cosas en esa área, son bastante eh, curiosas, digamos, y es un punto importante.
tema principal de la parte de complejidad es precisamente un problema que vamos a discutir allí, que es el problema si P es igual a NP, que vamos a definir mucho más adelante, en segunda mitad del semestre, en el fondo, que es probablemente, o sea, es lejos el problema más importante sin resolver en todo lo que es la parte teórica de la computación, y es también, a la pasada, uno de los problemas importantes abiertos en el ámbito de las matemáticas en general. Ese es nuestro ramo de este semestre, ¿sí? Vamos a estar hablando de demostraciones, vamos a usar cosas tales como se llama, vamos a estar jugando con demostraciones, vamos a estar jugando con ¿cómo se llama? Con demostraciones por inducción y cosas por el estilo. Veo que hartos anunciaban aquí que sabían cosas de text y Git y cosas. Alguien preguntaba si yo vengo de Estados Unidos, me parece, al final. No, no vengo de Estados Unidos. Yo nací aquí en Valparaíso. Estudié en la Santa María y después fui a doctorarme a Estados Unidos. Y tengo bonitos recuerdos de por allá, ¿sí? Pero eso es una estadía de 3 años allá con mi familia. Consultas, comentarios. Profesor, Dígame. aunque el contenido para tener un 125, por ejemplo, aunque esos 25 puntos se escapen del ramo, ¿usted va a dar algún material de estudio? O sea, por si acaso. O, A ver, déjame entender bien la pregunta. A ver, como digo, la idea de que venía de Estados Unidos, digamos, que vi en varios certámenes en ramos allá, era que habían, digamos, 4 preguntas de dificultad normal, llamémoslo así, y una pregunta que era un poquitito más difícil o iba más al hueso de la materia o qué sé yo, que valía otros 25 puntos más, ¿sí? No quiere decir que hayan 25 puntos en la prueba que se escapen de la materia, sino que simplemente hay algunas cosas, digamos, que no necesariamente en mi caso acá sea una pregunta extra, que requieren un poquitito más de elaboración y, por ejemplo, no sé, pues, o sea, habrá una pregunta que vale 30 puntos, de los cuales espero que cualquiera de ustedes pueda, sin ningún problema, debiera estar en condiciones de sacar 25 puntos de esa pregunta, y hay un, qué sé yo, punto A, B, C, qué sé yo, de la pregunta, y puede haber entre medio un punto en el cual se requiere alguna elaboración más, digamos, y eso vale entonces los puntos que van más allá de los 25 puntos de esa pregunta. ¿Sí? No sé si muchas le gracias, profe. respondo la pregunta. Sí. La otra cosa, como digo, hay puntaje adicional extra que usted puede ganar por la vía de decir, oiga, profe, ¿sabe qué más? En el primer capítulo del apunte aparece este ejemplo, y yo pienso que en realidad este otro ejemplo que encontré en tal parte es un ejemplo mucho más claro. O simplemente, oiga, profe, esto que está diciendo usted acá está, no sé, gramaticalmente incorrecto, está mala la ortografía,
esta fórmula matemática que aparece aquí es una cabeza de pescado, la demostración no se entiende, la demostración está mala, digamos, ¿sí? Cualquiera de esas cosas, digamos, si usted lo reporta y resulta obviamente que el reporte de lo que usted está diciendo tiene razón, significa un premio de puntaje en la nota final. En caso de haber temas nuevos que quisieran incorporar en el apunte, lo que voy a hacer va a ser publicarlo como una tarea, entre comillas, como actividad extra, para que lean el texto, lo revisen y posiblemente respondan algunas consultas al respecto, que si yo, no sé, pues, o sea, supóngase usted que se me ocurre agregar un nuevo capítulo, publico el capítulo como actividad extra y con algunas preguntas diciendo, oiga, ¿se entiende la demostración? ¿Qué errores hay en el texto? ¿Qué sé yo? Y eso entonces vale como puntaje de esa actividad extra. Esa actividad extra es extra, digamos, voluntaria, la hace quien se interese y tal vez quiera mejorar la nota, ¿sí? No sé si le respondí la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario que hacer? Bien, nos quedan 20 minutos de clase. Me preguntan si es que van a haber evaluaciones presenciales. Excelente pregunta. Mi sospecha es que posiblemente el segundo certamen podría efectuarse en forma presencial, pero cómo vaya eso va a depender de cómo vaya la evolución de la pandemia. Ese es un primer punto. Y el segundo punto, que probablemente sea más pesado, más relevante al respecto, perdón, el hecho de que la Santa María tradicionalmente tiene una cantidad bastante, por lo menos en la Casa Central, hay un número muy importante de estudiantes que son de lejos. Y me imagino que para esa gente el venirse a Valparaíso para rendir alguna prueba o algunas pruebas, suponiendo que ese sea el caso, se le hace probablemente muy cuesta arriba. Así que yo prefiero dejar la posibilidad abierta de que alguna de las evaluaciones sea presencial realmente, que obviamente también ahí tenemos el problema de si quisiéramos hacer una evaluación presencial, tendríamos que dividir el curso en una montonera de salas para cumplir con las reglas de aforo y toda esa clase de cosas, y eso obviamente pone una serie de problemas adicionales de logística, de conseguir las salas y conseguir gente que pueda estar presente, digamos, en las evaluaciones. Así que, así de buenas a primeras, lo veo difícil, pero no imposible. Y mi intención al respecto es básicamente dejar el tema abierto y en algún momento, ya más avanzado el semestre, tal vez a través de una consulta, mediante una encuesta a ustedes en el aula o algún mecanismo similar, explorar, sabiendo un poco más cómo está la situación en la universidad este semestre, cómo esté a esa altura del semestre, digamos, ver la factibilidad de hacer evaluaciones presenciales o no. Lo veo difícil, pero no imposible, y yo creo que sería buena idea hacer algunas si es que se puede. ¿Sí? Le respondo a su pregunta, don Pablo.
Profe, Ajá. ¿cuál es el índice de desaprobación de este ramo? 40%, 30%. De desaprobación, la mayor parte de la gente odia el ramo. O sea, el índice de desaprobación debe ser como el 90%. Si usted se refiere a la cantidad de gente que reprueba el ramo, tendría que revisar mis datos históricos, pero mi experiencia de las versiones recientes del ramo es que la gente reprueba, por decir algo, no sé, por un 20 o un 30% de la gente tal vez, pero de esa gente, la inmensa mayoría de los que reprueban, si tú miras la planilla de notas, digamos, te encuentras con que las personas que reprobaron dieron la primera prueba y nunca más se supo de ellos, o entregaron dos de las tareas solamente, o cosas de esa clase. O sea, en general, la gente que reprueba el ramo no es que repruebe el ramo porque trabajó en el ramo, llegó al final y la nota no le dio, sino que más bien son situaciones en las cuales la gente claramente, de alguna forma, de una o de otra forma, abandonó el ramo. No, no siguió haciendo las evaluaciones, no siguió haciendo tareas, dejó de ir a las ayudantías, no hizo los quizzes, faltó una prueba y no hizo el recuperativo. ¿Sí? O sea, la tasa de reprobación en general es bastante baja entre los que terminan el ramo. El ramo no es fácil, ¿sí? Vamos a estar hablando acá de una serie de conceptos, de una serie de temas que probablemente ustedes nunca antes habían visto, con los que nunca antes se habían enredado, digamos. Probablemente temas de los cuales jamás se habían cuestionado al respecto. Vamos a usar técnicas de trabajo diferentes de lo que ustedes están acostumbrados. ¿Sí? No es fácil, pero tampoco es imposible el ramo. O sea, lo que sí les puedo decir que en la medida que ustedes estudien de forma constante, o sea, la técnica de, tengo prueba mañana, voy a revisar la materia, les garantizo que va a dar pésimos resultados. ¿Sí? Estén al tanto de lo que estamos haciendo, manténganse constantes en tratar de entender las cosas, pregunten en ayudantía, aprovechen de preguntarle al profe en clase, conversen con sus compañeros, traten de entender la materia. ¿Sí? Esto es aprender a hacer cosas, aprender de cosas que para ustedes son totalmente nuevas, y la experiencia demuestra que aprender cosas totalmente nuevas es algo que requiere tiempo de dedicación. ¿Sí? No es algo que se pueda adquirir en un par de horas de estudio, sino que es algo que requiere constancia. ¿Sí? Eso. Me pregunta si la ayudantía comienza la próxima semana. No tengo ideas realmente respecto de ayudantes aún, así que voy a tener que ver ese tema. ¿Sí? Una vez que tengan los ayudantes, ahí comenzará la actividad ayudantía, que los ayudantes también las van a publicar en el aula. En general, las ayudantías, seguramente ustedes ya están acostumbrados a esas clases de mecanismos. Las ayudantías en este ramo las han hecho los ayudantes a través de Discord, que les resulta mucho más cómodo para hacer las tareas, o sea, las tareas de trabajo de ayudantía que usando Zoom. Lamentablemente, yo me veo obligado a usar Zoom porque es
mecanismo oficial de la universidad para hacer clases, así que por eso estoy amarrado a esto, no me he metido mayormente en Discord. En el aula se anunciarán toda esa clase de cosas, ¿sí? ¿Algo más? Pues en realidad, bueno, son las 15:18, ya nos quedan algo de 10 minutos de clase. No tiene sentido comenzar con otro tema. ¿Cómo serán las evaluaciones? Bueno, ya les comentaba cómo van a ser las evaluaciones, las pruebas, las tareas. En el fondo van a ser tareas relativamente normales de tareas, digamos. Se publica un conjunto de problemas a ser resueltos y sus soluciones ustedes las suben al aula y después se le pondrá nota, digamos, ¿sí? Habrán evaluaciones de ayudantía, posiblemente quizzes cortos, algunas otras actividades, posiblemente en ayudantía. Eso se ha hecho en semestres pasados. Se plantean problemas a ser resueltos ahí en vivo en directo con el ayudante y eso conforma entonces parte de la nota de ayudantía. Pero eso todavía está por definirse en detalle, digamos, porque no he elegido los ayudantes que tenía en todo. Desgraciado se les ocurrió titularse y irse a la universidad, así que me quedé sin ayudante. Quede en continuidad el asunto. Si se preguntan si se evalúa la existencia de clases, no. Yo parto de la base, como muchas otras cosas más también respecto a las pruebas, que ustedes legalmente son personas adultas y saben, por lo menos por edad, digamos, por el carnet, y por lo tanto sabrán cómo ocupar bien su tiempo. Si ustedes consideran que asistir a la clase es una pérdida de tiempo, lo lamento, pero bueno, es una decisión personal. Van a estar disponibles las grabaciones de las clases de todas maneras, incluyendo esta, de manera que ustedes puedan verlas offline cuando les interese. Eso. Lo mismo respecto a las pruebas, o sea, bueno, pruebas presenciales en realidad más bien. Yo no les voy a pedir que ustedes me den un certificado médico diciendo que no pudieron asistir a la prueba porque tuvieron una uña encarnada o porque le estaban sacando el apéndice. Eso me da a mí, bueno, no es que me dé lo mismo, digamos, sino que simplemente el hecho de que ustedes decidan si que están en condiciones o no de dar la evaluación del caso. Si no dan la evaluación del caso, insisto, parto de la base que ustedes son personas adultas y saben que eso les significa tener que dar la prueba recuperativa de todas las materias a final del semestre, cuando probablemente además se les estén juntando muchas pruebas. Pero esa es una decisión que tendrán que tomar ustedes y ustedes tendrán que pesar las consecuencias, ¿correcto? ¿Estamos? Si es que no hay nada más que comentar acá, nuevamente les doy la bienvenida a este semestre, bastante normal, que espero fervientemente que sea el último de los semestres medio raros que hemos tenido ahora, culpa de la pandemia y otras hierbas afines, y podamos volver el próximo semestre ya a un funcionamiento normal. Y que podamos también posiblemente ir retomando algunas actividades en forma más normal, tradicional, durante este semestre, a medida que eso resulte viable y recomendable. Bien, nos vemos entonces la próxima clase el día jueves en la mañana. Será hasta entonces. Yo voy a publicar en un rato más la grabación de esta clase. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Profe, que tenga una tarde. Profe, que esté bien. Chao, profe, Cuídese. que esté bien. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.
Chao, profe. Chao, chao.